Buenas tardes a la cuarta entrevista titulada Materiales cuánticos y el futuro de la tecnología dentro del ciclo que estamos realizando por el Año Internacional de la Cuántica. Como he dicho, esta es la cuarta entrevista, todas estarán accesibles. Después de hablar de hacer una breve introducción a lo que es la cuántica, hoy ya nos metemos en unas aplicaciones más reales, más cercanas, con un experto que tenemos el honor y el placer tengo el honor y el placer de presentaros. Es el doctor Stefan Roche, profesor de investigación y CREA, es jefe del grupo de nanociencia teórica y computacional en el Instituto Catalán de Nanociencias y Nanotecnologías desde hace más de 15 años. Y uno de los investigadores más destacados en el campo de los materiales cuánticos. En un marco como este, pues es un día perfecto y una ocasión fantástica pues, para aprender un poquito más y para explorar cómo estas tecnologías están transformando nuestras vidas, desde las computadoras ultra rápidas hasta las mediciones revolucionarias. Stefan, doctor Roche, bienvenido. Gracias. Pues empezaremos estructurado la entrevista en diferentes puntos y con la primera pregunta es más de introducción. Y para empezar, muchos de vosotros, de la gente que luego escuchará esta charla, han oído hablar del grafeno, ese que algunos incluso, no sé si es ahora buena época para decirlo, pero calificaron del material de Dios. O también han oído hablar de los superconductores. Estos tienen más vida, ¿no? más tiempo entre nosotros que el grafeno. Pero la primera pregunta, ¿qué define exactamente un material cuántico y por qué son tan especiales como los materiales que os he introducido? Vale, gracias Jordi por la invitación y la pregunta. Primero, en primer lugar, quisiera recordar que la estabilidad de la materia, de los átomos, las moléculas, los materiales, todo depende de la mecánica cuántica. Y también las propiedades de los materiales, por ejemplo, materiales que no pensamos que son cuánticos, como los semiconductores. En toda la tecnología que tenemos ahora, los ordenadores, los teléfonos, tenemos semiconductores, materiales cuyas propiedades fundamentales se deben a efectos cuánticos. Ahora bien, cuando nos referimos a materiales cuánticos, es otra categoría de materiales, en el sentido que tú has mencionado, los superconductores, el grafeno, bastante topológicos, hay toda una terminología bastante diversa para describir esos materiales. Esos materiales, nosotros los físicos decimos que tienen unas propiedades cuánticas exóticas, y utilizamos la palabra entrelazamiento o correlaciones no locales entre átomos o electrones para describir fenómenos colectivos de todas esas partículas que dan lugar a, por ejemplo, el estado de superconductividad. Entonces, esas correlaciones no locales se deben a interacciones fuertes entre las partículas. Por ejemplo, los electrones, en función de sus interacciones, pueden dar lugar al magnetismo, a la superconductividad, etc. Y también, además de las interacciones, hay un efecto muy bonito que se llama la topología, que nos explica que en función de cómo se mueven las partículas entre sí, la topología de las trayectorias de esas partículas, pues eso va a definir unas propiedades cuánticas muy bien determinadas. Por ejemplo, si intercambiamos dos partículas totalmente idénticas, lo hacemos así, lo podemos hacer así. En función de la trayectoria de esas partículas, el resultado, el estado cuántico final, va a tener propiedades diferentes, aunque las partículas estén en el mismo posición. Cuando te refieres a trayectoria... En el espacio real. Si estoy moviendo las partículas así... ¿Ese movimiento es qué lo fuerza? ¿Cómo vale, este movimiento lo puedes tú controlar con campos eléctricos o con efectos de proximidad, campo magnético, ¿no? Pero si tú tienes dos partículas totalmente o átomos idénticos, ¿no? Y tú le estás moviendo así o así, al final el resultado es parece ser totalmente similar, pero las propiedades cuánticas van a ser diferentes porque se deben a la topología.
Eso es algo completamente contraintuitivo y sorprendente, ¿no? Para un poco ilustrar que hay cosas que salen de una visión intuitiva, ¿no? En este mundo de los materiales cuánticos. Una pregunta de esto relacionada con la topología. Entiendo que esto no hace muchos años que se conoce, ¿no? Porque anteriormente lo que definía un material, su comportamiento, ¿no? Era su estructura cristalográfica, su tamaño, etcétera. Pero esto que ahora nos comentas tiene que ser relativamente nuevo. Sí, hubo una predicción teórica en los 80, y luego hemos tardado hasta los 2000, 2005 para descubrir realmente material donde estas propiedades realmente controlan todos los fenómenos de transporte electrónico, por ejemplo. O sea que es bastante reciente, 20 años, digamos. Abre un mundo. Sí, es un mundo nuevo porque con estos materiales, esas propiedades, podemos intentar diseñar nuevos tipos de aplicaciones. Nos has hablado de los superconductores, ¿no? Los superconductores actuales requieren temperaturas cercanas al cero absoluto o trabajan con el nitrógeno, ¿no? Es decir, para que funcione un superconductor, un material que tiene muy poca resistencia y que ya se está utilizando, necesitamos enfriarlo mucho. Esto limita su uso porque sus expectativas serían muchísimo más altas si estos pudieran funcionar a la temperatura como la actual. ¿Qué materiales alternativos se están explorando para lograr superconductividad a temperaturas más prácticas, más accesibles? ¿Y esto qué implicaría para nosotros, para la industria en general? Bien, pues ayer tuve que hacer un examen con resonancia magnética en una clínica. Entonces, ese IRM utiliza superconductores. Sí. Los superconductores se están utilizando ya en una variedad de aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones espaciales, para detectores, en telescopios. También hay cables superconductores cuando se quiere transmitir una grande cantidad de energía, gigavatios, por ejemplo. Entonces, sí que se están utilizando. Pero como lo has dicho, el problema es que hasta ahora esos materiales que permiten transmitir corriente de cargas con muy poca disipación, hay muy poca resistencia. El problema es que solo funciona a muy baja temperatura, una temperatura que corresponde a más o menos menos 160 grados. Esto en la Tierra nunca hemos medido esto, hemos medido el mínimo en Siberia menos 80 grados. Entonces, menos 160 grados es una temperatura que solo podemos generar con unos aparatos de criogénicos y son muy costosos. Entonces, hay aplicaciones, pero el coste es importante, entonces son muy específicas. No podemos utilizar superconductores en un ordenador o en un teléfono. Si pudiésemos hacerlo, el teléfono nunca se descargaría porque gastaría muy poca energía. Ahora bien, vamos llevando décadas en intentar entender el mecanismo de la superconductividad e intentar diseñar nuevos materiales para elevar la temperatura donde ese estado se manifiesta, ¿no? Y hasta ahora es un grial, pero hasta ahora no lo hemos conseguido. Los materiales cuánticos y esos fenómenos exóticos que he mencionado nos han dado una esperanza de poder entender mejor este mecanismo de superconductividad. Y cuando lo hayamos entendido, pues luego a lo mejor nos inspira para diseñar nuevos materiales que últimamente podría alcanzar esas temperaturas, y si lo alcanzamos sería una revolución, porque todos los problemas que tenemos de consumo de energía, que son enormes, sobre todo ahora en nuestra sociedad de datos, de inteligencia artificial, pues el coste energético es enorme. Hemos visto ayer lo que puede ocurrir en un país tan grande como España, de que todo se para porque hay un problema, pero porque toda nuestra sociedad depende de muchísima energía, ¿no? Entonces, bueno, pues tener superconductores a temperatura ambiente sería una revolución que los científicos intentan acceder. Aquí podrían, lo que antes has comentado de los materiales topológicos, ser una expectativa futura que nos podría ayudar en este campo. Pues fíjense que en 2018 un español que estaba trabajando
que trabaja en el MIT, en el MIT de Estados Unidos, hizo un descubrimiento totalmente inesperado de utilizar dos láminas de grafeno y poner una encima de otra, rotarla un poco y para un ángulo que llamamos ahora ángulo mágico se desencadena la superconductividad. Entonces, esto ha generado muchísimo interés porque lo que pasa es que normalmente los superconductores que conocemos son muy complejos, son materiales con muchos átomos diferentes, diagramas de fases, como decimos, muy complejos y entonces son difíciles de modelar. Pero estas láminas de grafeno con un ángulo mágico es muy fácil de describir teóricamente. Entonces, este científico español se llama Pablo Jarrillo Herrero, ha recibido un montón de premios y el premio Nobel a lo mejor le toca un día, sería el primer premio Nobel español, tenemos mucha esperanza, pero ha abierto un camino de una superconductividad con un mecanismo que todavía estamos intentando entender, pero en un sistema tan sencillo que nos permite pensar de que hay muchísimas opciones de generar superconductividad en otros tipos de materiales. Ahí a lo mejor vamos a necesitar la inteligencia artificial para hacer el descubrimiento último. Hemos hablado de superconductores que, como has comentado, ¿no? Ya están presentes, por ejemplo, en los RMNs y en otras aplicaciones, pero en este Año Internacional de la Cuántica es una de las palabras que más surge, ¿no? Aparte de otras, es la computación cuántica, ir más allá del silicio. Hablando de esta computación cuántica, ¿qué papel juegan los materiales cuánticos que has comentado al principio en la construcción de qubits más estables y escalables? ¿Estamos realmente cerca de ver estos ordenadores cuánticos en hogares o empresas? Pues si usted tiene 10 millones de euros para gastar, hoy mismo puede comprar un ordenador cuántico, por ejemplo, de IBM. Es más o menos el costo. 10 millones de euros. 10 millones de euros, ¿no? Lo que pasa es que vais a necesitar una habitación tan grande como esta sala para almacenar este ordenador. Además, vais a necesitar equipos criogénicos para enfriar el ordenador, porque funciona con superconductores. Y esto os va a costar muchísimo dinero, porque el enfriamiento va a ser muy costoso. Y además, este ordenador que IBM ha puesto en el mercado tiene un centenar de bits cuánticos, ¿no? De unidad de tratamiento de la información cuántica. Un centenar. Cuando estimamos que para que sea útil en algo necesitamos millones de qubits, de bits cuánticos. Entonces, para cualquiera de vosotras, comprar una máquina de 10 millones de euros para tener probablemente decenas de miles de euros cada mes de consumo eléctrico, para no poder hacer nada, es realmente un problema. Cuando digo no poder hacer nada, sí que podéis hacer algo muy específico. Hay algoritmos cuánticos que se están utilizando en esas máquinas para intentar demostrar que esos ordenadores cuánticos, vamos a decir, prehistóricos, son capaces de hacer tareas que un superordenador clásico es incapaz. Por ejemplo, en Barcelona tenemos el superordenador, que es el único en España tan potente, Mare Nostrum, y ahí también se está instalando un mini ordenador cuántico con 5 bits cuánticos. Entonces, es poco. Pero lo que estamos intentando hacer, los científicos del BSC, es de ver cómo acoplar los supercomputadores clásicos, que son capaces de hacer cálculos enormes, billones y billones de cálculos por segundo, pero utilizar ese ordenador cuántico para que este ordenador haga una tarea, pero una tarea que para este superordenador tardaría miles de años, ¿no? Entonces es todo el juego ahora de complementar cálculo superordenadores clásicos, entre comillas, con el ordenador cuántico. Luego mencionaste materiales cuánticos que podrían hacer. En efecto, por ejemplo, Microsoft, la gran empresa Microsoft, está intentando desarrollar un nuevo tipo de bit cuántico topológico, con la esperanza de que este bit cuántico y los ordenadores cuánticos topológicos estén mucho más resilientes a efectos, digamos, de decoherencia cuántica, o sea que podrían funcionar a más alta temperatura.
entonces no necesitar aparatos criogénicos. El problema es que es muy complicado y están, digamos, trabajando, invirtiendo mucho, pero el progreso es muy, muy lento. Luego hay otras posibilidades de hacer un ordenador cuántico con átomos a muy baja temperatura controlados por láseres, también utilizar materiales más convencionales como el silicio o el germanio, y esto nos permitiría escalar más fácilmente utilizando la infraestructura de la microelectrónica convencional. Entonces hay varias opciones de hardware. Toda la parte de software de algoritmos están muy bien avanzados. Y también quiero mencionar de que tenemos y estamos formando nuevas generaciones de estudiantes ahora mismo a todo ese conocimiento. En Barcelona, por ejemplo, tenemos un máster de ciencias y tecnologías cuánticas y cada año estamos formando 40 estudiantes en todo esto porque es el futuro. Has hablado ya en la introducción, ¿no? Los materiales cuánticos, materiales topológicos, hablaste de superconductividad y ahora acabas de hablar de que estos ordenadores cuánticos, esta supercomputación cuántica, la podemos hacer desde diferentes visiones o diferentes formas de hacerlo. El átomo o con superconductores, por eso has hablado que es muy importante que consigamos alta temperatura o otro tipo de material. Es decir, hay muchas estrategias para hacer un ordenador cuántico actualmente. Correcto. ¿Y la que mejor está funcionando? Y más o menos la de los superconductores, como he dicho anteriormente, es la que permite ir bastante lejos a nivel de integración, pero bueno, átomos controlados con láser también se puede escalar bastante. Digamos que hay que buscar, porque cada tecnología tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Sí. Entonces, a nivel, por ejemplo, lo de los superconductores, toda esa rama está liderada por empresas americanas. A nivel de átomos fríos, Francia es muy avanzada en esto. Entonces, bueno, también cada país o cada continente pone su prioridad en función del ecosistema que tiene, ¿no? Y tenemos premios Nobel en Europa, tenemos también inversión específica. O sea que es un poco, a lo mejor va a garantizar, si todo el mundo estuviese trabajando en el mismo, podríamos rápido, ponemos todos los esfuerzos y los recursos. Pero bueno, es como también una competición a escala mundial, entonces, bueno, a ver. Esto que no hablaremos en las implicaciones geopolíticas, ¿no? Que tendrá esto, el que lo descubra, el que vaya más lejos, etcétera, etcétera. En la introducción yo he introducido, ¿no?, la palabra grafeno, la palabra superconductividad. Ya hemos hablado de la superconductividad un poquito, ¿no?, y de sus implicaciones en la computación cuántica. Y ahora vayamos al grafeno. Hubo una enorme inversión en Europa entre el 2014 y el 2020, denominada Graphene Flagship. 1.000 millones de euros, si no me equivoco, sí. Y participaste, fuiste uno de los investigadores que participó en la Graphene Flagship. Y ahora, más allá de la ciencia y de la cuántica, ¿cuál ha sido el logro más emocionante o qué más implicaciones tuvo dentro de esta colaboración y qué aplicaciones reales podríamos ver después de esta enorme inversión? Un poco para que también vea el gran público que nuestros impuestos pueden acabar en algo importante. En primer lugar, lo que fue emocionante, empecé a trabajar en este Graphene Flagship en 2012. Lo que fue emocionante es que fue el primer proyecto con un consorcio tan grande a nivel europeo. Llegamos al final a tener como 250 grupos de investigación, empresas, teníamos las empresas muy importantes europeas, incluyendo Airbus. Y entonces fue emocionante de poder tener masa crítica a nivel europeo, a nivel de grupos de investigación, también a nivel de recursos, porque no puedes tú descubrir nuevas aplicaciones o aumentar el potencial de las que tienes sin una inversión importante, y normalmente las empresas tienen un límite. Entonces, cuando la Comisión Europea pone así tanto dinero, permite realmente
dar un paso en el liderazgo. Y al final, 10 años después, podemos decir que ha sido, la comisión dice, con números, que ha sido el proyecto más exitoso que nunca ha tenido la comisión, haciendo el ratio del dinero invertido con el impacto científico, creación de spin-off, de productos en el mercado, de patentes, etc. Eso sí, ha sido realmente un proyecto, el mayor, el más exitoso proyecto que nunca hemos tenido en Europa, y esto sigue adelante. De hecho, la Comisión sigue manteniendo un flujo de inversión, ahora se está diversificando hacia muchísimos más materiales y hay más empresas que se están juntando. Luego, a nivel de aplicaciones específicas, voy a centrarme en el orgullo de trabajar en España y en Cataluña, porque en aplicaciones de la fotónica, detectores, por ejemplo, durante la noche tener una cámara que puede detectar infrarroja, pero de muy bajo coste, pues con el grafeno podemos realmente superar las tecnologías actuales, ¿no? O aplicación en la medicina, también hacer biosensores que pueden detectar enfermedades o contaminantes en el agua, o hacer implantes cerebrales con grafeno. Eso lo hemos liderado aquí en España. Y no solamente lo hemos liderado a nivel de la investigación científica, tanto el instituto como el ICN2, que es un instituto en Bellaterra, o el ICFO en Castelldefels, pero también hemos tenido spin-off que son muy exitosos, tipo Gracenea en el País Vasco, Curve del ICFO o Inbrain Neuroelectronics del ICN2. Entonces, hemos jugado un papel importante dentro del Graphene Flagship. España ha jugado un papel muy importante, sobre todo por las empresas que se han involucrado a nivel de fabricación de materiales compuestos con grafeno. Y tenemos una empresa también, Avanzare, que es uno de los mayores productores de compuestos con grafeno y que tiene un mercado muy amplio. Y también hemos innovado y hemos llevado al mercado unas aplicaciones que son realmente únicas, donde el grafeno supera cualquier tipo de otro material. Entonces, es muy emocionante. Yo estuve trabajando en otros temas de la spintrónica para nuevas generaciones de memorias muy volátiles, pero bueno, a mí me ha emocionado de ver que hemos conseguido realmente acortar el tiempo entre conocimiento e impacto industrial, porque las 3 empresas, o podemos poner Avanzares que he mencionado, probablemente estamos hablando de un centenar o más de 100 personas empleados para comercializar todas esas tecnologías. Son 100.000, pero hay que empezar así. Sí, sí. Esta gran inversión que fue tan exitosa, ¿ahora tendrá continuidad más allá del grafeno? ¿Existe un Quantum Flagship o unas inversiones tan grandes de 1.000 millones de euros en algún tema? Vale, el Graphene Flagship sí, se ha lanzado un Quantum Flagship hace unos cuantos años que va creciendo, pero hay también, la Comisión Europea ha decidido seguir invirtiendo en materiales avanzados, innovadores, no solamente grafeno, pero una cantidad enorme de otros tipos de materiales. Y entonces ya han invertido muchísimo más que el flagship grafeno durante esos 3 años, 2025 a 2027, 400 millones de euros, que es una nueva asociación que se llama IMI, Innovative Advanced Material. Y luego la Comisión está preparando un acto para material, para dar una prioridad a nivel europeo en pues seguir produciendo materiales. El mundo actual es bastante convulso, entonces ha habido un plan de CHIP, ¿cómo se llama? De CHIP Act, que son los circuitos de la electrónica. Entonces ha habido una inversión masiva en Europa y quieren hacer lo mismo para la parte material. Esto está por lanzar de aquí a 3 años, una gran iniciativa. Entonces, todo lo que está pasando a nivel alrededor de Europa nos hace más unidos, nos hace más concentrados en intentar sacar lo mejor de lo que somos entre europeos y de consolidar nuestra industria. Esto que estás comentando realmente es muy, muy, muy interesante, porque muchas veces las noticias que nos llegan, ¿no?, de la Unión Europea son de otro tipo, más político y demás, pero se están haciendo unos grandes esfuerzos a nivel de investigación que
este tipo de esfuerzos, este tipo de materiales, ¿cómo podrían impactar en campos que son muy directos a nosotros, como la energía, por ejemplo, en baterías, o la medicina, en diagnósticos o tratamientos? ¿Qué implicaciones tienen para cualquier ciudadano todo esto? Y estos materiales en concreto que estás comentando hoy. Bueno, en la medicina es obvio de que los retos de la medicina, lucha contra las enfermedades, necesita un avance a nivel de materiales, ¿no? Todos los progresos que hay en lucha contra el cáncer se deben a unos descubrimientos de cómo generar quimioterapia o otros tipos de tratamiento que se basan en la investigación. Sin investigación nos quedaríamos como completamente bloqueados. Y entonces los que están en este mundo de investigación creen que acabaremos solucionando todos los problemas que hoy en día tenemos, problemas graves de salud, ¿no? Mencionaba los implantes de grafeno que están desarrollando aquí en Barcelona, en esta empresa Ingenio Electronics. Pues esto es una tecnología que nos permite, por ejemplo, controlar crisis de epilepsia de manera muy eficiente, poder también estimular y controlar el Parkinson con la tecnología que va a ser menos costosa, más fácil de integrar con el cerebro, etc. Y también, eso es más lo que me emociona a mí, que siempre lo estoy hablando con mis colegas que están involucrados en esas tecnologías, de que el cerebro es uno de los objetos más complejos que tenemos por entender, y cuando podemos hacer una interfase y probar las señales que hay, a lo mejor podremos descubrir cómo funciona. Y eso nos podría inspirar en nuevos modos de computación o de memoria. Y entonces tener una tecnología tan poco invasiva como el grafeno, sus implantes, y acceder a niveles de conocimiento del cerebro podría ser muy útil para la humanidad. Luego la energía sí, con baterías para coches eléctricos, paneles solares. El problema ahí es que, por un lado, si usted ha visitado a China, van a saber de que ellos están muy avanzados. Hay recargas para coches eléctricos en todas las plazas de parking, todas. Yo estaba en noviembre del año pasado en universidades, en todas había recarga eléctrica. Casi solo el mercado, se ve que ahora el mercado 50% son coches eléctricos. 50%, y paneles solares se ven en todas partes. Ellos son muy competitivos, tienen los materiales más performantes. Las baterías de los coches de Tesla, de Musk, provienen de China, son los chinos que son capaces de hacer las mejores baterías. Entonces nos estamos enfrentando con un competidor muy difícil. Y pronto nos van a vender con esos coches porque serán muy baratos, muy eficientes. Es como no vamos a comprar un coche eléctrico si estas condiciones están reunidas. Ahora bien, siempre podemos mejorar. Y aquí otra vez necesitamos descubrir unos materiales que nos permitirían aumentar muchísimo más las performancias para que puedan ser competitivos. Y ahí voy a también insistir en el hecho de que la inteligencia artificial es la única manera de encontrar el camino. No podemos ya buscar un material así solamente con intuición. Ahí es donde la IA es clave, y entonces hay una comprensión de que es una herramienta que tenemos que desplegar en todo el mundo de la ciencia y la ingeniería de materiales. Lo tenemos que hacer ya, porque en China o en Estados Unidos también empiezan a utilizarlo de manera masiva, y entonces en un momento dado ya no podremos, si no somos conscientes y actuamos, en el futuro nuestra sociedad de conocimiento aquí será completamente superada por China en particular. Eso significa que a partir de ciertas propiedades, comportamientos y demás, la IA nos ayudará o será un salto cualitativo para estos materiales cuánticos o descubrir estos materiales cuánticos o estos materiales topológicos. Por dos razones. Bueno, la primera razón es que la cantidad de materiales posibles o que podríamos
fabricar a raíz de otros materiales. Cogemos el grafeno, por ejemplo. El grafeno es una lámina de grafeno extraído de grafito, ¿no? De la mina del lápiz. Pero hay miles de materiales también que se pueden exfoliar. Y entonces luego podemos ir combinando grafeno con otros materiales. Pero si cogemos solamente 4 materiales diferentes, 4 láminas diferentes, podemos ver todas las combinaciones que podemos acceder respecto a que tenemos 1000. Son trillones de pilas diferentes. Entonces, ¿qué? No vamos a poder hacer trillones de casos e intentar ver cuáles propiedades de cada uno es y si esto está bien para fotovoltaica. Es imposible. Entonces, ahí la inteligencia artificial es un acelerador tremendo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro instituto, en mi grupo, tenemos un proyecto donde, aplicando la inteligencia artificial, en 2 años de trabajo, vamos a ser capaces de poder estudiar las propiedades de una cantidad enorme de materiales que sin inteligencia artificial tardaríamos 1000 años en estudiar. 2 a 1000. Entonces, con la inteligencia artificial se puede hacer cosas que no se podrían nunca sin esta herramienta. Y esto está a todos los niveles, todas las aplicaciones, y no solamente a nivel de descubrir o estudiar esos materiales, sino también los procesos en la industria de optimización, de poder fabricar unos dispositivos. Todo esto, de momento, está basado en muchos ingenieros, pero digamos, en unos años serán robots y serán algoritmos de inteligencia artificial que estarán trabajando para optimizar, porque si no, siempre estaremos detrás de los competidores. Esto da un poco de vértigo porque significa que la tecnología, con la entrada masiva de la IA, puede hacer que se descubran muchos más materiales y esto puede a su vez acelerar la cuántica, la computación cuántica, las aplicaciones cuánticas, que a su vez acelerará la tecnología. Sí. Puede haber un salto de 0 a 100 rapidísimo. Sí, se basa en el conocimiento, se basa en entender, digamos, en saltar en el tren en el momento oportuno y no esperar y no pensar, no, pero esto lo van a hacer los otros. El problema es que luego va a transformar toda la sociedad. Entonces, mejor que estemos nosotros también presentes con nuestras propias industrias. Me gustaría ahora volver al tema básico. Bueno, después de las charlas iniciales que hicimos sobre cómo funciona la cuántica, hay un tema que quedó allí pendiente, que lo explicó muy bien el ponente, Juan Carlos Paniagua, pero que siempre me gusta recuperarlo también para ver, ¿no? Tú has utilizado la palabra contraintuitivo y hay una cosa que me sorprende, me fascina a la vez y que me gustaría que nos las explicaras tú, que es el famoso problema de la medida en cuántica. ¿Podrías explicarlo de una forma simple o, bueno, dentro de lo que puedas, de qué va este famoso problema de la medida cuántica, que a su vez tiene también muchas implicaciones, incluso éticas, del que ya hablaremos? Sí, a ver, eso es un problema, sí, seguimos teniendo este problema que ha abierto Albert Einstein al inicio de la mecánica cuántica. Y eso es un debate que lleva 100 años, ¿no? Todavía no podemos decir que está del todo resuelto. Y Einstein decía, eso es como una forma casi poética, ¿no? de resumir el problema, decía: me gusta pensar que la luna existe aunque no la mire. Entonces, ¿qué quería decir por esto? Eso era expresar un malestar con el formalismo de la mecánica cuántica, que niega una existencia de un estado cuántico independientemente de su observación. Es decir, que nosotros, cuando intentamos entender el comportamiento de partículas cuánticas, los átomos, por ejemplo, tenemos que observarles, tenemos que enviar luz, pero al enviar luz cambiamos el estado en el cual estaban. Entonces no podemos saber exactamente lo que son, sin perturbar este estado. Entonces, Einstein estaba muy molesto con esto, porque él pensaba que la realidad era independiente de la observación, que existía una realidad absoluta, ¿no? Como él tenía también la visión de un Dios cosmológico, un Dios que crea las cosas, o sea, que tienen que existir las cosas, no solamente que las materialicemos nosotros con nuestros aparatos, ¿no?
Entonces, claramente ese debate filosófico ha durado unas cuantas décadas hasta que algún teórico dijo, bueno, Einstein ha propuesto una contradicción en la interpretación de la mecánica cuántica, a lo mejor se podría hacer un experimento para contestar, para poder resolver, ¿no?, esta contradicción. Entonces, entre lo que Einstein dijo, digamos, lo que propuso como una contradicción, hasta resolver esta contradicción, hemos tardado como 45 años, y ha habido luego un francés haciendo un experimento, ha recibido un premio Nobel hace 3 años por este experimento, que de alguna manera no daba la razón a Einstein. Decía, no, la mecánica cuántica tiene sus límites que hay que aceptar, y hay un cierto nivel de realidad del mundo que nunca podremos acceder. Bueno, ahora bien, me has preguntado esto porque de manera un poco, parece loco que un científico se interese a este debate, ese problema, ¿no? Porque es más bien filosófico que un problema luego que pueda dar lugar, que tú puedes hacer una carrera con ese tipo de preguntas. Pero el hecho de que el formalismo cuántico da un límite absoluto entre todo el formalismo cuántico que nos permite estudiar la evolución de los estados cuánticos, pero en el momento de la medida tenemos que acceder al hecho de que Dios va a tirar un dado y que el resultado va a ser totalmente aleatorio. Es algo tan contraintuitivo que bueno, tiene un cierto poder de atracción. Entonces yo con otro científico argentino en Chile hemos estado trabajando desde el COVID, son años, y ahora proponemos un marco diferente para intentar entender una transición entre el mundo cuántico bien bajo control y el instante de la medida, dando al aspecto de probabilidad un carácter liado o relacionado con nuestra ignorancia, pero intentando llevar el determinismo hasta la medida. Es decir, que no, Dios no juega con los dados, sino que somos ignorantes y no podemos acceder a este conocimiento, pero las cosas siempre tienen una explicación. Y ponemos el aparato de la medida como parte de la ecuación, mientras antes está completamente fuera de la ecuación y las probabilidades de medida, algunas propiedades, solo dependen del estado previamente a la medida. Perdón, es un poco osería, ¿no? Pero así es, si queréis preguntar después. Sí. Estás trabajando con materiales que tienen una gran complejidad, ¿no? Una línea, ¿no?, de trabajo son los materiales topológicos. A veces estas innovaciones surgen, ¿no? Ha salido un nuevo material que hace esto, pero detrás hay mucho trabajo, muchas frustraciones, mucha investigación, y en tu caso, ¿no?, que tienes mucha experiencia en investigación con grandes resultados, ¿nos podrías hablar de alguno de estos materiales? ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo inesperado que te has encontrado y cómo lo has superado? Un poco también para humanizar la ciencia, para ver que... Pues siento que la voy a deshumanizar un poco, pero porque lo he dicho antes, nos hemos enfrentado en problemas debido a la cantidad de materiales que podíamos estudiar, pero también a la complejidad de esos materiales tan grandes que la única manera de encontrar soluciones ha sido de usar la inteligencia artificial. Y ahora en mi grupo la estamos implementando en todo nuestro día al día de manera intensiva. Entonces, no nos va a reemplazar porque es como una herramienta súper evolucionada que puede encontrar patrones de información en una base de datos gigantesca. Todo el mundo está usando ChatGPT, ¿no?, me imagino, para preguntar cosas. Y entonces en el campo de la ciencia también es una herramienta súper útil, pero también es súper útil para poder diseñar modelos de materiales muchísimo más realistas, muchísimo más cercanos a los que los experimentales o las industrias están fabricando. Y entonces nuestras predicciones ahora van a permitir a la industria en orientarse, en poder decidir
cómo cambiar los parámetros de crecimiento del material para que al final sus propiedades ópticas, por ejemplo, sean más eficientes para un tipo de aplicación. Entonces, la frustración se ha convertido en cambiar de estrategia, y tanto hemos cambiado de estrategia que mi grupo ha aumentado y la mitad están utilizando inteligencia artificial, pero también nos hemos decidido a lanzar un spin-off para poder conectar todavía más fácilmente con la industria y poder establecer una especie de asociación, y vemos que nuestra herramienta puede ser muy útil para el progreso. Esto supongo que ha sido muy rápido, ¿no? Porque Sí, la claro. inteligencia artificial no hace mucho, aunque para el público general, para nosotros, ¿no? Aplicaciones de generativa y demás de imágenes es cercana, pero no creo que llevéis mucho tiempo trabajando. Un par de años. Hemos empezado colaborando con una empresa importante de Corea, Samsung, Corea del Sur, y nos han contratado, pero los que nos pedían nos dimos cuenta de que sin inteligencia artificial no podíamos resolver sus problemas. Y entonces ya hemos empezado a utilizar esa herramienta, y de hecho lo que hemos hecho con ellos, con Samsung, ha llevado a patente. Y entonces a partir de esto me he dado cuenta de que el futuro iba por tener esta herramienta con nosotros. Y ahora estamos a punto, a unas semanas de lanzar la spin-off, un mes máximo, y va a ser una aventura interesante para nosotros. Pues estaremos atentos. Hemos hablado del grafeno, ¿no? Que es base, él ya lo ha dicho, que una de las posibles obtenciones es con grafito, es base carbono, de los superconductores, que suelen ser óxidos complejos, itrios o demás. Pero respecto a los materiales topológicos, ¿nos podrías dar algún ejemplo para saber qué tipo de materiales son? Sí. Porque has hablado de la trayectoria y demás más a nivel de propiedades, pero... Sí. Bueno, hay muchísimo tipo de materiales que son topológicos. De hecho, hay un grupo en Sebastián que ha estudiado. No nos habíamos dado cuenta que casi no sé, si son 80% de los materiales tienen un carácter topológico que se puede explotar, ¿no? Luego hay materiales que hay que crecer. Ahí en ICN2 tenemos un grupo, Sergio Valenzuela, que está creciendo con técnicas de MBE, Molecular Beam Epitaxy. Esos materiales son aparatos muy complejos también de uso, a base de bismuto, selenio, telurio, en fin, bueno, hay realmente una gran cantidad de opciones, pero bueno, siempre es controlar la calidad del material para que pueda realmente tener esas propiedades topológicas de manera eficiente, y esto es un trabajo de optimización bastante complejo. El grafeno, por ejemplo. El grafeno de algún modo tiene propiedades topológicas, sí, pero lo que es interesante en grafeno es que es un material robusto, flexible, es la más alta corriente eléctrica, o más alto transporte de calor. Entonces tiene un montón de propiedades reunidas, hace un material súper interesante para un conductor transparente que absorba en todo el espectro de luz. En fin, pero no tiene todas las propiedades topológicas que necesitamos para hacer un ordenador cuántico. Has ido hablando durante la entrevista, ¿no? de otros grupos de investigación, del Graphene Flagship, ¿no? que tuvo implicados a científicos de todo el mundo. Y la pregunta es, ¿por qué crees que es crucial una cooperación internacional en la ciencia de materiales para todo esto? Es decir, ¿qué diferencia habría entre, como pasa muchas veces, que un país se cerrara y no colaborara al hecho de que hay colaboraciones internacionales? Es una cuestión de masa crítica otra vez. Si nos limitásemos a solo un país o solo Cataluña, pues tendríamos oportunidades limitadas, ¿no? Entonces, esos proyectos a nivel europeo permiten realmente sinergias, permiten conectarnos con empresas en distintos países, permiten realmente alcanzar un nivel mucho mayor, ¿no?
lo necesitamos porque si Estados Unidos por un lado o China otra vez por el otro, ahí son escala enorme. Cuando vas a China, la cantidad de ingenieros, de gente muy bien formada, de empresas, es enorme. O sea que al final tú no vas a desarrollar una industria si al final el producto que vendes vale 1000 veces el que venden los chinos. Y el punto es que ahora los chinos venden baterías eléctricas, son los mejores en el mundo, están construyendo chip, están ordenadores cuánticos también. Entonces, claro, pues antes hacían juguetes y cosas a €1, ¿no? Ahora no, ahora están en todo. Al final vamos nosotros hacia los juguetes y no encontramos, somos competitivos. En este año se celebra el Año Internacional de la Cuántica. Y a veces, como es tan compleja, ¿no? Parece que no lo entendamos y que esto sea futuro y demás, pero ya tiene aplicaciones. El GPS, los láser, los transistores, el RMN. Hay muchas aplicaciones, pero si tuvieras que elegir de aquí, ¿no? A esta revolución cuántica que estamos hablando actualmente, que a lo mejor se verá acelerada por la IA, por los nuevos materiales cuánticos, etcétera, etcétera. ¿Cuál será el primer avance o algún avance con estos tipos de materiales cuánticos que notaremos en nuestro día a día? En electrónica, en energía, no sé. ¿Tú qué crees que si tuviéramos que pensar de aquí 10 años, qué pasará? Dijiste 50, ¿no? Una pregunta. Esa es la última pregunta de los 50 años. Sí. Bueno, ahora de aquí objetivo 2030, que está tan de moda el 2030, ¿no? El siguiente... No, lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero ya tenemos materiales cuánticos en algún producto. Lo que pasa es que una vez que está transferido en algo comercial, no nos importa saber qué tenemos en el iPhone, ¿no? Pero ahí hay materiales que son, por ejemplo, grafeno sí que está en algunos modelos de teléfono o incorporado con OLED, hay grafeno. Entonces, lo único es que ya no tiene mucho interés. Siempre entrevistáis a científicos para hablar del futuro, no del presente. Entonces, aplicaciones de grafeno, por ejemplo, un biosensores con grafeno ya puedes comprar en el mercado y puedes detectar el COVID, si quieres. Pero bueno, no sé, ya no es tan... Entonces, solo lo que hemos hablado de superconductores, todo lo que puede ser muy disruptivo para solucionar problemas que tiene nuestra sociedad, como el consumo energético de todo lo que tenemos ahora, ahí pues sí, hay esperanza, pero no sé si en 10 años lo vamos a resolver. Las escalas normalmente son enormes, ¿no? Desde el primer transistor en germanio, del Bell Labs hasta que sea en el comercio son 40 años, son muchos años. Entonces, como te digo, hay tantos materiales cuánticos que se están descubriendo casi cada día. Si no te focalizas en uno y lo llevas 10, 20, 30 años, hay que ser paciente. Hay cosas que están ya en el mercado, hay muchas esperanzas de que los compuestos, por ejemplo, puedes comprar una raqueta de pádel, vas a tener algo que se parece al grafeno dentro, o de tenis, o ya esto está en el mercado desde hace ya años, o baterías también utilizan algunos de esos materiales. Pero algo revolucionario que no tenemos ahora, yo he estado en Dubái la semana pasada visitando una empresa que están diseñando lentillas smart. Entonces, esa lentilla permitirá cuando la pongan en el mercado, pero esto podría venir en pocos años, no solamente tener, por ejemplo, una detección de diabetes, de glucosa, ¿no? Un cambio de glucosa, o sea, hacer un diagnóstico médico en el ojo, pero también podrías tener un holograma y ver información pasando y ya lo han implementado y utiliza grafeno y otros tipos de materiales. Vosotros habéis oído de las gafas, ¿no? Google, donde hay realidad virtual. Pues esa empresa en Dubái, con la cual estamos intentando colaborar, ellos ya tienen ese tipo de lentillas inteligentes donde estás añadiendo un montón de electrónica no solamente para resolver problemas del ojo, como la tensión del ojo, ¿no? Hay gente que tiene un salto de tensión en el ojo que es peligroso, etc.
pero también para además tener información y otro tipo de, por ejemplo, también poder tener un apantallamiento de un cierto nivel de la luz. Y todo esto probablemente nos hace más robótico, ¿no? Más conectado con cosas en el futuro, pero eso lo he visto hace una semana y están avanzando. Y de hecho lo que es gracioso es que el jefe del laboratorio es ucraniano, hay muchos rusos trabajando, tienen financiación de Hong Kong y están en Dubái. O sea que... Y bueno, la última pregunta que ya nos la has ido avanzando, yo a principio de mes publiqué en una revista o periódico online que se llama The Conversation, que es muy interesante porque ahí publican muchas cosas y lo podéis chequear, un artículo que se llamaba Nanotecnología, 9 predicciones y un sueño, ¿no? El sueño era que a finales del siglo quizás tengamos unos nanorobots que vayan por nuestro cuerpo, nos monitoreen, nos digan cómo estamos o incluso nos curen enfermedades o la envíen a médicos. Bueno, era un sueño. Lo mismo para cuántica, ¿qué opinas? ¿Cuál es ese sueño que habremos logrado con estos materiales que nos están hablando, con el gran impacto que tendrá la IA o cuál es tu sueño que ves? Bueno, La pregunta es para acabar dura. Yo diría, y lo decía también a personas en Dubái, que porque en Dubái toda la economía se basa en construir enormes edificios y se ve en todos lados, es tremendo, ¿no? Y hay un montón de esclavos, ¿no? Gente de Pakistán, de India, tú ves desde tu hotel, ves toda esa gente, son, no sé, con miles de gente subiendo y tal, dice, pero eso... Yo le decía a alguien, de aquí a, no sé, 10 o 20 años, ya no habrá esa gente, serán todos robots no construyendo esto. Está claro que vamos a cambiar la sociedad de una manera tremenda y todo lo que es técnico, hasta los programadores, van a estar reemplazados por la inteligencia artificial. Entonces, ¿y nosotros qué? ¿Y nuestros hijos, nietos, qué van a hacer? Pues yo soy muy optimista, va a ser un mundo muy interesante para ellos, porque vamos a focalizar en la educación, el conocimiento, la salud, calidad de vida, etc. Entonces, yo confío de que la inteligencia artificial va a resolver muchísimos problemas que ya no tendremos que resolver nosotros, y nosotros nos vamos a concentrar en ser más humanos, en dedicarnos más tiempo a aprender, a aprovechar música clásica, el arte, el universo, las plantas, los animales, los insectos. Por ejemplo, cuando doy una charla de divulgación a estudiantes que quieren saber de inteligencia artificial, hablo de creatividad y de inteligencia artificial. Y la creatividad podríamos pensar que es un concepto humano. Nosotros somos creativos, inventamos las cosas. Y siempre voy al ejemplo de las hormigas. Una hormiguita sola que se pasea ahí es absurdo. Bueno, tiene 200.000 neuronas, ¿no? Y las hormigas viven desde hace 160 millones. Nosotros tenemos que aprender de esa hormiga. Pero cuando empiezan a interaccionar, aunque no entienden lo que están haciendo, no hay un arquitecto absoluto, no hay un arquitecto, pues si tienen que cruzar un río, van a empezar a formar una especie de una emergencia, de una inteligencia, una creatividad, un barco, y van a cruzar el río. Cuando ves esto, dices, eso es una emergencia de la inteligencia, de algo inteligente no humano. Entonces, lo que digo es que la interacción entre humanos, claro, somos más inteligentes que una hormiga, pero interaccionando de una manera humana, a lo mejor vamos a generar un nuevo tipo de inteligencia que nos va a permitir mejorar el mundo y dejar este mundo donde todo el mundo se pelea. No, eso es lo que creo. Viendo las hormigas tengo, como decir, soy optimista para el futuro.